nosotros tenemos que considerar el siguiente cuadro. ¿Ya? En este cuadro ustedes van a encontrar distintas combinaciones deuda-patrimonio. ¿Ya? Estas son las distintas combinaciones deuda a patrimonio, que por ende nos dan la estructura de capital de la empresa. Son distintas. ¿Ya? Entonces, cuando una compañía evalúa una alternativa de financiamiento, ¿ya? Lo que busca o lo que siempre pondera el que maneja el dinero de una compañía es que siempre tiene que buscar minimizar su costo. ¿De acuerdo? Porque cuando tú pides plata o cuando una empresa busca financiamiento, su objetivo no es maximizar la tasa, pues, ¿no? Su objetivo es siempre bajar su costo financiero. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que se tiene que buscar acá es cuál de estas combinaciones, ¿ya?, de endeudamiento le va a permitir a la compañía minimizar su costo. ¿Ya? Cada una de ellas es independiente. ¿Ok? Entonces, para ello, nosotros tenemos que buscar esas combinaciones y vamos a elegir cuál es la mejor. ¿Ok? Entonces, para poder construir o determinar cuál es la estructura óptima de capital, debemos considerar las siguientes variables. En primer lugar, un spread. En segundo lugar, el costo de la deuda. El beta, el costo de capital. El costo promedio ponderado de capital. Y FB se conoce como el valor de la firma o el valor de la compañía. Porque hace un momento les mencioné que la estructura óptima de capital es aquella combinación deuda-patrimonio que le permite minimizar el costo promedio ponderado de capital de la compañía y por ende maximizar el valor de la firma. ¿De acuerdo? Entonces, por eso acá estamos agregando una columna que hace referencia al valor de la compañía. ¿Ok? Entonces, para ello tenemos los siguientes datos que debemos trabajar. Una variable o un dato que es sumamente importante en este cuadro que nosotros estamos observando está asociado al costo de la deuda. ¿Ya? Al costo de la deuda. Entonces, el costo de la deuda tiene distintas formas de trabajarlo. ¿Ya? Una de las formas de trabajar es una empresa lo que hace es ir y buscar de alguna forma cuál es el nivel de endeudamiento para una determinada industria, ¿no? Mirando la información que lo puede mostrar, en este caso la Superintendencia de Banca y Seguros, donde aparecen todas las tasas activas, ya sea de mediana, grande empresa, ¿no?, o pequeña empresa, ya va a aparecer el costo financiero. La otra forma es estimando el costo de la deuda. Entonces, el costo de la deuda, como lo habíamos visto en algún caso en particular, ¿ya?, se construye de la siguiente forma. Considera, por un lado, la tasa libre de riesgo a la que se endeuda un país. ¿De acuerdo? Entonces, si yo soy Perú, ¿ya?, la tasa que se endeuda a Perú, se me ocurre que es un 6%. Entonces, una compañía parte con una tasa base del 6%. Empieza a construir su costo de la deuda. Lo que pueda sumar hacia arriba va a depender del riesgo asociado a la compañía. Porque ninguna compañía se endeuda al nivel de la tasa de un país. ¿Ok? Entonces, todo depende del riesgo asociado a la empresa. Entonces, ese riesgo que está asociado a la compañía se captura a través de un spread. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, estimar el spread. ¿Ok? Para que de alguna forma, como la tasa libre de riesgo país es una variable fija, el spread se mueve en función al riesgo de la compañía y en función a una estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a estimar el spread? Entonces, el spread, ¿ya?, particularmente, el spread va a depender fundamentalmente de la estructura de endeudamiento de una empresa. ¿Ya? En la medida que una compañía es menos endeudada, el spread es más corto.
en la medida que una compañía tiene un mayor nivel de endeudamiento, el spread tiende a aumentar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? La lógica dice, si una compañía dentro de su estructura económica, ¿no? tiene, y dentro de su estructura financiera tiene una estructura de deuda del 5%, quiere decir que solamente pide préstamo de terceros, solamente el 5%, entonces los bancos ¿qué van a hacer? Cuando quieres darle un crédito, una compañía que no está muy endeudada, ¿no? Entonces si no está muy endeudada, pues en ese sentido hay menos riesgo. Por lo tanto, la tasa se va a ajustar al nivel de endeudamiento de la compañía. ¿Okay? Si es una compañía que tiene una deuda muy amplia, es mucho más riesgosa. ¿Okay? Entonces, por un lado, el spread se mueve en función a la estructura de endeudamiento de la compañía. Por eso ustedes van a encontrar que la forma de cómo se construye el spread considera la estructura de endeudamiento. Por eso en la parte del numerador está la deuda y en la parte del denominador está el peso relativo de la deuda más el patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la estructura de endeudamiento, que vendría a ser la parte que está acá. ¿Ok? Ahora, pero por el otro lado, también la deuda se mueve en función al riesgo asociado a la compañía. Entonces, el riesgo asociado a la compañía, que está en función a la estructura de endeudamiento, también se traduce en función a su costo de capital. ¿Por qué se mueve el costo de capital? ¿Qué hace que el costo de capital se mueva hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuál es la variable que hace que el costo de capital sea más alto o de alguna manera sea más bajo? ¿No? La tasa de interés que te dan los bancos. La tasa. A ver, vean, costo de capital. ¿Eh? Hemos hablado del costo de capital. Si no sabemos cuál es la variable, entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir cómo construimos el costo de capital. ¿De acuerdo? Entonces colocamos acá. Costo de capital. El costo de capital es el costo que exigirían los accionistas, ¿no? Y se construye de la siguiente manera. Tasa libre de riesgo más riesgo país más beta con deuda por tasa libre, ¿no? Esa es la forma de cómo construimos, ¿no?, el costo de capital. ¿De acuerdo? Entonces, una de las variables que de alguna manera va a ser o va a incidir de manera significativa en el costo de capital está asociado particularmente al beta. Porque si el beta es menor a la unidad, el costo de capital tiende a disminuir. Si el beta es mayor a la unidad, el costo de capital tiende a aumentar. ¿Y este beta de qué depende? Cuando construimos el beta con deuda, ¿de qué depende? De la estructura de endeudamiento, ¿no? Si ustedes saben, el beta con deuda es igual al beta sin deuda por 1 más 1 menos el tax por la relación deuda a patrimonio. ¿Ok? Entonces, el beta se mueve de manera proporcional al nivel de endeudamiento de una compañía. Entonces, si una compañía es más endeudada, su beta es más alto. Entonces, la variable acá, en el costo de capital, que va a incidir en ese costo de capital, está asociado al beta. ¿De acuerdo? Y es una variable significativa. Porque el beta recoge qué tipo de industria es, qué tan riesgosa eres. ¿Ya? Y ese riesgo va a subir en la medida que tengas un mayor nivel de endeudamiento. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Estamos diciendo que el spread lo vamos a construir considerando la estructura de endeudamiento y adicionalmente le vamos a agregar el riesgo asociado a esa compañía, que se traduce particularmente en el costo de capital. Y ese costo de capital, ese riesgo que se está asumiendo en el spread, está expresado particularmente por el beta. ¿Ya?
Ahora, dicho ello, en función a eso, nosotros ya podemos estimar ese spread. Entonces el spread se va a mover en función al nivel de endeudamiento de la compañía. ¿Ya? Ok, entonces, partimos. Puedo orar, ¿no? Ahora vamos a armar el cuadrito. Datos. ¿Qué datos necesitamos? En primer lugar, necesitamos el EBITDA. ¿Ok? El EBITDA de la compañía. Entonces, el EBITDA de la compañía Aceros Arequipa, nosotros lo tenemos, ¿no? ¿O no? Veamos, creo que está por acá. Y estimamos el EBITDA, ¿no? Análisis crediticio balance. Ahí está estimado. Acá está. Ese es el EBITDA de la compañía Aceros Arequipa. ¿De acuerdo? Esa información, contamos con esa información. Entonces, ese dato lo vamos a llevar a nuestro... Acá. Vamos a colocar 600, más el EBITDA. Son 624 millones de soles. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Segundo dato. Como lo vamos a expresar todo en dólares, ya, por un tema de simplicidad, voy a expresar el EBITDA, ya, a dólares. Para ello tengo que considerar el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cambio vamos a colocar al cierre de 7 de julio, ¿no? ¿Sí? Ayer fue 7 de julio, ¿no? Sí, 2023. 7 de julio del 2023. Ya. Entonces, el tipo de cambio, vamos a ver cómo cerró, ¿no? Me voy al Banco Central de Reservas del Perú. Ahí está. A cargar. Y acá tengo el tipo de cambio. El tipo de cambio al cierre del cierre del día viernes, el tipo de cambio promedio fue de 3.6393. Ese es el dato que voy a considerar. ¿Ok? Eso aparece en el Banco Central. Dígame, señor. Perdón, ese intermediario, el promedio. Claro, el promedio. Promedio. Siempre considero el promedio. 3.6393. Entonces, eso es lo que yo llevo acá. 63, 93. ¿Ok? Por lo tanto, el EBITDA expresado en millones de dólares, ¿ya? Se ubica en 171 millones de dólares. ¿De acuerdo? Dígame, señor. El tipo de cambio no se considera del cierre anterior, no se considera actual, o sea, lo que ha salido ahora. Lo estoy considerando, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Podrías considerar el tipo de cambio al cierre del trimestre, ¿no? O sea, en este caso fue el primer trimestre, ¿no? A marzo, ya, porque es la última información que se tiene, y podría en este caso expresar el valor con datos del tipo de cambio a marzo. ¿Ok? Pero por un tema de simplicidad, estoy considerando el tipo de cambio al 7 de julio, pero para ser ordenado, mejor consideramos a marzo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Ya, busque marzo. ¿Puede buscarme marzo? Vamos a ver. Claro, el promedio. Es fácil. Mira. Tengo dos maneras de hacerlo. Me voy a ¿dónde? A estadísticas. ¿Ya? O si no, me voy a la SUNAT también, ¿no? A ver.
demorar un ratito en cargar y acá está. Series estadísticas y tipo de cambio. ¿Dónde dice tipo de cambio? Nominal. Ya, al fin del periodo, a ver. Interbancario. Promedio. Promedio y necesito marzo, ¿no? Ya de frente, acertado. Ahí está. Espérate, vamos a bajar la data. Ahí está, si pone ejercicios al primer fácil. 22. No puede ser justo. Ya está. Ahora sí. Marzo. Ahí está. El tipo de cambio promedio interbancario a marzo, ¿ya?, es de 3.762. ¿De acuerdo? ¿Todos vieron, no? ¿Sí? Sí. 3.762. Entonces, siguiendo la recomendación de su compañero, que es correcta, ¿ya? 2 puntos. 2 puntos, ¿no? 3.762. Y acá vamos a colocar al cierre de marzo. Marzo 2023. Ya está. Ok. Entonces ya tenemos el tipo de cambio, estamos utilizando al cierre de marzo el promedio y en este caso se ubica el EBITDA en 166 millones de dólares. ¿Ok? Ahora, el otro dato que nosotros debemos considerar es la tasa libre de riesgo, pero no lo vamos a considerar de manera individual, sino lo vamos a considerar de manera global, en función a la suma producto, como hicimos el costo de capital global. Hacemos lo propio. Entonces acá simplemente hago más suma producto, y le doy las variables, ¿no? ¿Dónde está lo que hemos trabajado? Acá. Le doy todas estas variables. Si tengo que fijarlo, esto ahí, acá, ok, y le damos la siguiente matriz. La otra matriz es la tasa libre global, dijimos, ¿no? Ok. Y le damos cerrar. Ya. Tenemos la tasa libre de riesgo país global que se ubica en 6.63%. ¿Ok? Ya. Lo propio también consideramos la tasa impositiva en términos globales. Hacemos lo mismo. Más suma producto. Pero primero vamos a copiar la forma para no estar volviendo a hacer lo mismo. ¿Ya? Y le doy K20 020, ¿no? Entonces le doy F2. Ahí está. Me dice es de K20, ¿no? Me voy por acá. K20 a 020. K20. Entonces. Pero no me está mostrando. Esto sería de H a L, ¿no? H22. H22.
C22 a L22. L22. ¿Ya está? Ahí está. Ya tengo la tasa global. ¿Ok? Ya. Entonces ya tengo la tasa libre de riesgo país global, que considera todos los países donde tiene presencia, en este caso la compañía Aceros Arequipa, y de la misma manera la tasa impositiva global, bajo ese mismo criterio. ¿Ok? El beta, sin deuda, es la que nosotros vamos a considerar y la que habíamos trabajado hace un momento. El beta sin deuda de la industria es la que aparece ahí, 0.91. ¿Ok? El costo de oportunidad es la que también habíamos trabajado, que se ubica en... ¿Dónde está? ¿La ven? Acá, 4,59. Ya está. Ese de Damo Barán. Ya, ¿ok? Ya. Entonces ya tenemos todos los datos correspondientes. Tenemos el EBITDA expresado en millones de dólares, tenemos la tasa libre de riesgo país global, tenemos la tasa impositiva global, tenemos el beta y tenemos el costo de oportunidad. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a construir el cuadro. Cuando una compañía tiene cero deuda, vale decir, se financia con sus propios recursos, el spread ¿a cuánto asciende? Cero. Cero. Sin dudar, cero. El costo de la deuda, cero. Y el beta, Beta 0.91. claro, es el beta sin deuda, porque no tiene deuda. Está sólido el señor, está sólido. Y luego pasamos con el costo de capital. Entonces, señor, como usted está preciso, a ver, indíqueme el costo de capital. A ver. Segundo. Vamos, señor. Tiene todo el tiempo para hacerlo. A ver. Ahora no. El coste ¿cuánto es? 13.3. A ver, veamos. 13.3. No le En damos dólares. puntos, ¿no? En dólares. En dólares. Si es menos, le bajamos puntos, ¿no? A ver. Y si no, 5 por el final. 5 Que no, 5 puntos. cosas para el final. Entonces, la tasa libre de riesgo más el beta Ah, pero no, este por... no, yo pensé, no, espera. No, yo también sé. Ya no acepto la oferta. Ya no acepto la oferta. Ya pasó su tiempo. 10.81. ¿Ya? Entonces, el costo de capital, en este caso en particular, se ubica en 10.81%. Ok. ¿Ok? Sin deuda. O sea, estamos partiendo un costo de capital donde la compañía no tiene deuda para nada. Ajá. ¿Ya? Por lo tanto, el beta es sin deuda. ¿Y el costo promedio ponderado de capital a cuánto ascendería? ¿Ah? Cero, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? El costo promedio ponderado de capital, ¿a cuánto asciende? Cero por todo, sí, cero. Cero, ¿no? Cero por todo lo que sea cero. Sí, cero. Cero, señor, perdió los 5 puntos. Es exactamente igual. Igual. No, es exactamente igual. El costo promedio ponderado de capital es exactamente igual al costo de capital cuando una compañía no tiene deuda. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el costo promedio ponderado de capital. Entonces vamos a calcular el valor de la firma. Entonces voy a colocar acá, un segundo, la ecuación del valor de la firma. El valor de la firma considera el EBITDA, que es un flujo, ¿ah?, descontado el impuesto, uno menos la tasa impositiva. La tasa impositiva. ¿Ok? Pero voy a considerar que el valor de la firma se comporta como una perpetuidad, o sea, el valor presente de una perpetuidad. Entonces simplemente lo voy a dividir entre el costo promedio,
suma y costo promedio ponderado de capital. Entonces, colocar ahí. Entonces, el valor de la firma se construye considerando el flujo que está en el numerador, ¿ya?, partido sobre el costo o la tasa, en este caso es el costo promedio ponderado de capital. Y estamos considerando el valor presente de una perpetuidad. ¿Ok? Entonces, el valor de la compañía va a ser igual al EBITDA. Entonces, ¿el EBITDA cuánto es? 166 millones de dólares por 1 menos la tasa impositiva, que en este caso es 29.28, ¿de acuerdo? Y todo ello lo vamos a dividir entre el costo promedio ponderado de capital. Entre el costo promedio ponderado de capital. Y nos dice que la compañía Aceros Arequipa, cuando considera una estructura cero deuda, debería valer 1.085 millones de dólares. Ese es el valor de la compañía Aceros Arequipa. ¿Ok? Considerando un costo promedio ponderado de capital del 10,81%. Bien. Entonces, ahora sí, partimos para un nivel de 10. Yo voy a trabajar con un 10 y ustedes van a completar el cuadro. ¿Ok? ¿Cuál es la premisa acá? La premisa para poder construir este cuadro parte bajo el escenario que la compañía no tiene deuda y la compañía está analizando o evaluando distintas combinaciones de deuda. Entonces su partida inicial es que la compañía cero deuda, por lo tanto su costo de capital que se va a mantener fijo siempre va a ser el del inicio, con un costo de capital con cero deuda. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el spread. Entonces voy a colocar acá primero el numerador, ¿cierto? En el numerador tengo la deuda. Entonces la deuda, en este caso, es un 10%. Es la primera estructura. ¿De acuerdo? Eso. Por 1 menos la tasa impositiva, que en este caso es el 29,28%, por el diferencial, ¿ya?, el diferencial del costo de capital menos la tasa libre de riesgo, ¿no?, global. Y eso está en el numerador. Acá, cerrarlo acá, cierro acá. Ese es el numerador. ¿Ok? Ese es el numerador. ¿De acuerdo? Ahora, el denominador es más sencillo. Entonces será 1 menos el 10%, que es el patrimonio, ¿ya?, más la deuda por 1 menos la tasa impositiva. ¿Ok? Entonces ya tengo el numerador y el denominador. Y ahora calculo el spread. Eso entre eso. El spread. Y eso lo multiplico. Miren, este es bien chiquito. Y eso lo voy a multiplicar por 10.000. Para expresarlo en puntos básicos. Entonces el spread para un nivel del 10% son 30.42 puntos básicos, o en otras palabras es 30 puntos básicos. ¿De acuerdo?
¿Todos me siguieron? ¿Sí? Ahí sí. El numerador, por Sí, favor. eso es El numerador, por favor, para... A ver, el numerador considera la deuda, ¿ya? En la parte del numerador, y la diferencia que existe entre el costo de capital menos la tasa libre de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Para que ustedes puedan ver acá. La deuda de la compañía, ¿cuánto es? La primera estructura. No, cero. la primera estructura que vamos a considerar ya con deuda. Cero. 10%. 10. 10%. Pero la deuda es 10%. ¿De acuerdo? A eso le voy a quitar la tasa impositiva, ¿no? 1 menos el TAS. ¿Ok? Y a eso le voy a multiplicar el costo de capital. ¿Pero qué costo de capital? Hace un momento les mencioné que estamos partiendo bajo el escenario que la compañía no tiene deuda. Por lo tanto, el costo de capital inicial o su costo de capital base parte de un costo de capital sin deuda. ¿Y cuánto es ese? 10.81. Y ese se mantiene fijo para todas las estructuras que vamos a trabajar. Entonces coloco acá 10.81%, ¿no? Sí. Menos la tasa libre de riesgo. Ya no va a ser país, porque en este caso estamos tomando el global. Porque como participa en distintos países, ahora se hace global, ¿no? Tasa libre de riesgo, país. Global. Y esa es de la manera como hemos construido el numerador. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí, señores? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, dicho ello, ya tenemos el spread. Entonces, el spread vamos a construir. Ahora, lo que yo voy a hacer, toda esta fórmula la voy a pasar hacia acá. Entonces, voy a hacer lo mismo, ¿ya? Esto es deuda por 1 menos la tasa impositiva por la tasa del riesgo país global menos entonces esto pongo acá, acá, ya está. ¿Ok? ¿Qué tengo que fijar? Tengo que fijar la tasa impositiva. Se me va a demorar un poco porque no funciona el F4. Y tengo que fijar la tasa libre de riesgo país global. Acá está mal, viendo a la inversa, tiene que ser el top, acá tiene que ser el top, va a salir negativo, menos la tasa libre de riesgo. Ahora sí. Esto lo fijo. Fijo, y esto también lo fijo. Ya está. Ok. Y luego vamos a dividirlo. Más la deuda por 1 menos el TAS. Ya está. Ya tengo el dato. Y acá. Ahora tengo que fijar esto acá.
pongo ahí. ¿Está? F17. Ya, correcto. Entonces, este lo cierro acá. Cierro este de acá. ¿Ya? Y por lo tanto, cierro todo lo de acá. Y de ahí cierro todo lo de acá. Ok, ya está. Y a eso le voy a multiplicar por 10.000. Ya está. Y ya tengo el spread. Como ya tengo el spread, ahora sí puedo correr para todos los periodos. ¿Ok? Ya tengo el spread. Entonces, para una estructura de endeudamiento del 10%, el spread es de 30 puntos básicos, que es equivalente a 0.30%. Ahora, con esa información, tengo que construir el costo de la deuda. Entonces digo, es la tasa libre de riesgo país global, ¿no? Más el spread, en este caso acá, dividido entre 10.000, para expresarlo en términos porcentuales. Y la tasa de riesgo, perdón, el costo de la deuda de la compañía Aceros Arequipa para una estructura de capital del 10% debería ser de 6.94%. Ese es su costo de la deuda estimado. ¿Ok? Ahora sí construimos el beta. Entonces, el beta va a ser el beta sin deuda, ¿no? Por 1 más la... ¿1 más qué? 1 más 1 menos la tasa impositiva, 29,28, por la razón deuda patrimonio, que en este caso es 0.11. Ya tengo el beta. Entonces el beta se mueve en función a la estructura de endeudamiento. Ahora construyo el COP. Entonces el COP será tasa libre de riesgo país global más el beta por el costo de oportunidad. Ya tengo el costo de capital, que en este caso es 11.14. Y de la misma manera construyo el costo promedio ponderado de capital, que en este caso será el 10% por el costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva, 1 menos la tasa impositiva más 1 menos lo que pesa el patrimonio por su costo de capital. Y eso me da, perdón, el costo de capital tiene que ser acá. Está acá. Está correcto. Y dos decimales. Y por lo tanto, obtengo el valor de la firma. El valor de la firma es el EBITDA por 1 menos la tasa impositiva entre el costo promedio ponderado del capital.
Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? En el cuadro, dice, si la compañía parte con una estructura de endeudamiento cero deudas, 100% de patrimonio, ¿ya? La compañía va a obtener un costo promedio ponderado de capital para esa combinación de 10.81 y el valor de la firma se ubica en 1.085 millones de dólares. ¿Ok? En la medida que la compañía busque combinaciones de deuda a patrimonio, dice, ahora voy a buscar una combinación del 10% de endeudamiento. Una combinación del 10% de endeudamiento significa, en este caso, el costo promedio ponderado de capital para esa combinación se minimiza con respecto al inicio. Pasa de 10.81 a 10.52. Y por ende, el valor de la compañía se maximiza. Porque en este caso, pasa de 1.085 millones de dólares a 1.116 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, en la medida que vamos buscando distintas combinaciones, vamos a lograr una de ellas y me va a permitir identificar el menor costo promedio ponderado de capital y el valor máximo de la empresa. ¿Ok? Como hemos trabajado con una primera combinación, ahora ustedes van a completar la tabla. Y en la tabla ustedes van a determinar, ¿ya? Una vez que hayan completado la tabla, van a identificar qué combinación le permite a la compañía maximizar el valor de la compañía y minimizar su costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? Entonces, el señor delegado, Saúl, ¿no? Sí. ¿Ya? Va a ser para una combinación del 20%. El señor Jara, del 30%. Su compañera, ¿cuál es su nombre, señorita? Edith, va a ser del 40%. Su compañero, ¿cuál es su nombre? Pedro. Pedro, va a ser del 50%. Su compañera, ¿cuál es su nombre, señorita? Lorena, ¿no? Va a ser del 60%. ¿Usted, señor? Omar, 70%. ¿Su compañero? Lina. Para que se reivindique, 80%. ¿Ya? ¿Y usted, señor? 90%. ¿Ya? Entonces, y me van dando los datos. A ver, señores, completen. Ahorita. Que se lo hagan. ¿Cómo? Puede cargar con la fórmula para 50 ya yo 60. Sí, porque a mí me jala. Yo lo hago. La fórmula ya está en la hoja de cálculo. No, la del spread. La del spread no. Si usted va a EU Capital, en la hoja que yo les colgué, está ahí. Simplemente lo único que he trabajado es simplemente actualizar los valores. Pero está ahí. Esta es la misma estructura. No, pero la forma del spread no El aparece. spread no. El spread no. ¿Cómo? El spread. ¿Está subido en aula virtual? Claro, en el aula virtual, pues. Está en la hoja de cálculo. Trabajen los señores. Vamos a fijar esto. Pero la fórmula no está, profe. No está por favor No está la fórmula, profe. Sí, yo sé, pero no está. ¿Está? No está. Es el 28. ¿Cuál es el tax todavía? Hay un nuevo tax. Lo que pasa es que colgó el 28. ¿Cuál es el último tax? En globales. Puede subir un 20.
Póngase el que sí, está bien. A ver, señores, ¿lograron hacerlo o no? Todavía. A ver. Ya tenemos el spread. Sí, sobre ¿Está? Igualito. Bien. Estaba haciendo el spread de 50. Estaba haciendo con 50 en esta serie. Ok, a ver, señores. Acá se ha trabajado con distintas estructuras de endeudamiento, ¿de acuerdo? Inicialmente partimos con un 10, ¿ok? En la medida que la deuda o la estructura de endeudamiento vaya aumentando, el spread también aumenta, ¿de acuerdo? Y por ende también aumenta el costo de la deuda, ¿ok? Entonces, en la medida que una compañía vaya buscando distintas estructuras, lo que trata de hacer la empresa es cuáles de estas combinaciones deuda-patrimonio es la estructura óptima. Y la estructura óptima se va a dar en aquella combinación que le permite a la compañía minimizar su costo promedio ponderado de capital. ¿Dónde lo minimiza? En una estructura del 60%. En esa estructura el valor de la firma se maximiza. ¿A cuánto llega? A 1.194 millones de dólares. Entonces, esa es la estructura óptima de la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la compañía quiere lograr una mejor estructura donde pueda maximizar el valor de su compañía, debe tomar un nivel de endeudamiento del 60%. ¿Ok? Pero para verlo de manera gráfica, se hace el gráfico del PES. Pues, a ver, déjenme acordar, no me acuerdo cómo se hacía ese gráfico. A ver, entonces, vamos a insertar una gráfica. No, eso no es. Eso no es, eso no es. Vamos a borrar, ¿ya? Vamos a borrar. A ver. Insertar. Esto de acá. Esto de acá. Ya está. Vamos a dibujar el pez, ¿no? Para que pueda seguir la... Le vamos a agregar series de datos. Agregar series. La primera serie que tenemos que agregar está asociada al costo de capital. ¿Está? Acá. Costo promedio ponderado de capital. Los valores. Y los datos van a estar en función a la estructura, a las combinaciones deuda de acá. Y le voy a agregar otra serie que va a ser el valor de la firma. Y le voy a agregar acá como datos todo lo que aparece acá.
Sale eso. Entonces, como sale eso, tengo que hacer dos cosas. Esto, el eje azul, vamos a ver. Este de acá, le vamos a dar formato de serie de datos secundario. Ahí está, el gráfico del pez. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el gráfico del pez? Siempre hay que buscar el gráfico del pez, ¿no? El gráfico del pez dice, lo estamos llevando las distintas combinaciones. Acá ustedes encuentran distintas combinaciones deuda-patrimonio, ¿cierto? Entonces habíamos dicho, ¿cuál es la estructura óptima de capital? Es aquella estructura donde se minimiza el costo. La línea azul, ¿ya? La línea azul es el costo promedio ponderado de capital. Y el costo promedio ponderado de capital se minimiza en un nivel del 60%. ¿De acuerdo? Que acá es, no sé qué tasa es, pero la que aparece ahí, ¿no? Ya. Y en ese punto mínimo, el valor de la firma se maximiza. Entonces ahí se da la estructura óptima de capital. Entonces, por eso se dice el gráfico del pez, ¿no? Porque vamos a ver cómo estamos combinando tanto la tasa versus el valor de la firma, decimos, minimizamos la tasa y maximizamos el valor de la contabilidad. Eso se va a mover en la medida que ustedes vayan, uno va a tener un pez más pequeñito, más flaco, pues, ¿no? Un pejerrey, un pejerrey, un pejerrey. Un pejerrey, ¿no? Pez valle, Se va a no. depender en función de la compañía, ¿no? Entonces, Pez uno globo, más un pez chiquito, globo. otro va a ser más ancho, ¿no? Pero van a tener ese gráfico del pez. ¿Ok? Bien, señores, entonces nos quedamos acá. Voy a grabarlo y lo voy a subir al aula virtual. ¿Ya? Por favor. Vamos a grabarlo. Y ahora nos vamos al aula virtual. Forma virtual. Ahí está el equipo. No terminamos hasta la. ¿Cuál es? Sí, ahí se final. Sí, ahí. Uy, ¿verdad? Agregamos el archivo. Sí, dígame. ¿La asistencia lo ha pasado? Ya pasé, señor. ¿Había que tomar la foto? Sí. Un segundo. Ok. Por contestar mal. Por contestar mal de. La Terry indicado. La general y me pones. ¿Hacía nervioso? No, pero la próxima semana les quiero. Está ahí, lo quiero. No, espera. Ya está. Ya subí lo que hemos visto el día de hoy. Ya está en el aula virtual. Hoy he estudiado, ¿no? Hace par de días. Les escucho. Pero, quítalo. Esa es la camiseta. Ya, señores. Entonces nos vemos la próxima.